esa. ¿Por qué vamos a hablar de la ilustración? Porque para poder entender la independencia y cómo empieza esta, tenemos que entender cómo se dio el cambio de mentalidad. La clase pasada empezamos a ver algunas cuestiones relacionadas con esto, cuando veíamos al escritor Poe hablando y describiendo América, ¿no?, de una forma menos literaria y más, según él, científica. Pero habíamos quedado que cómo es posible que alguien escribiera científicamente de un lugar si nunca lo había visitado, ¿no? Ni siquiera había hecho observación directa. Independientemente de eso, cuando estas personas empiezan a escribir desde la ciencia, nos habla de justamente un cambio de mentalidad. No sé si lo tengan claro. Les voy a hacer una pregunta, a ver si me la pueden contestar. Es muy sencilla. Durante el virreinato de la Nueva España, en virtud que en este territorio se había establecido la mentalidad europea, ¿cómo se explicaban todos los fenómenos, tanto físicos como sociales? ¿Cuál era la razón de que sucediera algo normalmente? Dios, efectivamente. A través de Dios se explicaba todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si a usted le tocó nacer indígena, es que Dios sí lo quiso, ¿no? O si pues le tocó ser un español propietario de tierras, que tuviera mucha gente que trabajara para usted, pues es porque Dios así lo quiso. El problema de esto es que no se puede debatir. ¿Cómo le cuestionas a una persona con quien no puedes debatir? Porque pues no puedes hablar con, en este caso, él, ¿no? Entonces, por un montón de circunstancias que no es pertinente abordar aquí, pero que tiene que ver claramente con el desarrollo científico, la mentalidad fue cambiando hasta que tenemos este momento que le llamamos la ilustración. La ilustración es un movimiento filosófico. Entonces, cuando yo les pida que definan la ilustración, básicamente tienen que empezar por decir que era un movimiento filosófico. Es decir, híjole, no les voy a preguntar, solo vamos a recordar que lo que tiene que ver con la filosofía es lo reflexivo, ¿saben? Esta reflexión racional que nos permite analizar, no desde la ciencia, sino de nuestra propia razón, fenómenos tanto científicos, más bien naturales, como sociales. Entonces, básicamente la ilustración es un movimiento filosófico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Por qué se le llama, y esto es bien importante, ilustración? Es ilustración no porque tenga que ver con los dibujitos que hace Leo, no es ese tipo de ilustración. Es ilustración porque es conocimiento. Algo has de haber leído en tu libro de Derecho sobre eso, ¿no? Pero sí, tiene que ver con iluminación, es decir, luz. ¿Sí? Muy bien. Pero no es cualquier luz, es la luz de la razón. Es decir, la capacidad humana que tenemos para reflexionar, para observar, reflexionar, analizar y llegar a conclusiones para poder explicar la vida. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Este movimiento filosófico tuvo impacto tanto en la ciencia como en lo social. Lo vamos a llamar
lo social. Y entonces entendemos que no es que una persona sea pobre porque Dios quiere, sino que una persona es pobre por la estructura del sistema o por relaciones de poder que han llevado a que algunas personas estén en esos espacios o en esos estatus. ¿Sí me siguen? Ya no es que Dios haya querido que usted sea esclavo, ¿saben? Sino que hay estructuras de poder que han conformado que grupos humanos sean explotados por otros. Lo empiezan a explicar desde la razón, desde la observación, y entonces se crean las ciencias sociales. Pero más allá de eso, lo que me importa es que veamos que de pronto la mentalidad es, a ver, no es que el rey haya sido elegido por Dios para representarlo en la tierra y gobernarnos. Aquí se empieza a cuestionar algo bien importante, que es la tendencia del poder de familias. Estamos hablando de Europa, evidentemente. Entonces, ¿cuánto tiempo podía gobernar una familia? ¿Cuánto se les ocurre? Ojalá fueran solo décadas. Pero no, bueno, claro, como lo vimos, ¿no? Cuando las reformas borbónicas, ¿no? Entonces tuvieron que buscar una nueva dinastía. Efectivamente, por ejemplo, los zares en Rusia gobernaron 300 años. Entonces, una misma familia gobernó 300 años. Entonces, a partir de aquí es, ¿por qué las dinastías gobiernan? ¿Quién los puso ahí? Dios, no, eso ya no me sirve, ya no me lo explican. ¿Por qué? Porque eso no es suficiente. Está muy bien que Dios lo haya querido así, pero ¿qué creen? Que los monarcas gobiernan de forma absolutista, ¿no? Entonces, ¿sí saben qué es absolutismo? ¿A qué les suena? A todo. Absoluto, ¿no? Exacto. Tiene que ver con que el rey detentaba todo el poder. O sea, solo en algunos lugares había parlamentos, pero en realidad los reyes tomaban todas las decisiones, hacían las leyes y decían para quiénes eran y cómo se aplicaban y qué castigo tenían, y a unos les perdonaban y a otros no, ¿saben? Y a otros podían castigarlos sin que ni siquiera hubiera una ley como base para castigarlos. Eso es el absolutismo. Y entonces, ¿qué dicen estas personas, ¿no? A partir de este momento? ¿Quién sostiene a los reyes? Sí, claro. Nosotros no podíamos un rey. Pero vamos a decir, voy a cambiar la palabra. Muy bien, Karina, pero le voy a cambiar la palabra. ¿Quién sostiene a los gobernantes? Nosotros, ¿cómo? ¿Con qué? Con nuestros impuestos. Muy bien. Por lo tanto, y se crea un concepto maravilloso. Deben de rendir cuentas primero, y no pueden, este es uno, deben de rendir cuentas y no pueden hacer lo que quieran. Voy a poner lo que quieran, yo sé que es poco profesional, pero es muy claro. Deben de rendir cuentas y no pueden hacer lo que quieran, porque nosotros los sostenemos con nuestros impuestos. ¿Sí me siguen? Gracias. Ok. Y entonces se empiezan a crear nuevos conceptos jurídicos como soberanía popular, división de poderes, y la idea de los derechos naturales. Esa idea ya existía, pero se retoma. Es bien importante que entiendan estos conceptos, que los tengan claros, porque es lo que va a regir la base de la política, de hecho, hasta el día de hoy, en países como México.
Si yo les digo que un rey es lo mismo que un monarca, y les digo que hay otra forma de llamarle a los reyes, ¿saben cómo se les llamaba? Reyes, monarcas. Tiene que ver con algo de lo que está allá. ¿Nadie? Soberano. Muy bien, soberanos. Eso. No, sí le ha funcionado la lectura. Muy bien, Leo, te felicito. Ok, soberano. ¿Mande? Ah, ok, efectivamente, y esto es importante. Los reyes eran los soberanos, porque eso significaba que tenían todo el poder. Y entonces, ¿qué creen con la ilustración? Decimos, los monarcas ya no van a ser soberanos y no van a tener todo el poder. Y vamos a crear algo que se llama soberanía popular. ¿Qué significa popular? Cuando piensan en popular, ¿de qué palabra viene? Empieza con P también. Papirrín, dice. No. Es que no son todas las personas, somos algunas. El pueblo. Exacto. Cuando hablamos de lo popular, se refiere básicamente al pueblo. Pero cuando hablamos de soberanía popular, hablamos de que el pueblo, en virtud de que sostiene a los gobernantes, es quien tiene el poder. ¿Para qué? Básicamente, para ponerlos y quitarlos a los gobernantes. La soberanía popular traslada el poder del rey al pueblo, y es el pueblo quien tiene la decisión de poner o quitar gobernantes en virtud de que ellos viven por nuestros impuestos. Si ustedes se fijan, esa es la base de la política actual, ¿Por qué los funcionarios públicos son funcionarios? Porque tienen funciones para las que les pagamos, pero además tienen que rendir cuentas porque no pueden hacer lo que quieren. ¿Sí me siguen? Eso sigue vigente al día de hoy. Bueno, división de poderes. Se empieza a gestar con mayor fuerza la obligación de los gobiernos en que las atribuciones de ese gobierno estén divididas, de tal suerte que no sea la misma persona quien hace las leyes, las aplica y castiga si no se cumplen. ¿Sí me siguen? Antes así era, o en algunos momentos así fue, sobre todo en el absolutismo. Es decir, el rey hacía las leyes, las aplicaba y castigaba. Y eso significaba en muchas ocasiones que el rey hacía lo que quería. También, o muchas injusticias. Entonces, la idea de la división de poderes es que sean personas o instituciones distintas las que tomen decisiones. Entonces es aquí cuando se gesta muy claramente la necesidad de que en los gobiernos, vamos a decirle modernos, hubiera un poder ejecutivo, que eso se supone que ya los conocen, un legislativo y un judicial. ¿Sí? O sea, por separado. Y entonces, en teoría, cada uno de estos poderes tiene el mismo peso y uno no puede, se supone, mandar o involucrarse con las funciones del otro. Entonces tenemos el ejecutivo, que es, bueno, primero vamos por el legislativo, que es el que ya sabemos que es el que hace leyes, legisla. El ejecutivo que administra, particularmente los recursos, ¿no? Y el ejército. Y el judicial que resuelve controversias. Eso significa juzgar. ¿Preguntas?
Esto ya lo habíamos tratado en el curso de Ciencias Sociales 3. Derechos naturales. ¿A qué les suena derechos naturales? Como el agua. Ok. Pero cuando hablamos de derechos naturales, hablamos de lo natural versus, es decir, en oposición a lo construido o artificial. Esto significa que los derechos naturales no son construidos por una sociedad específica de forma artificial con un proceso legislativo, sino que hay derechos que son, les voy a dar palabras raras, pero es importante, innatos o inherentes a las personas. Innatos es decir que nacen con ellos, e inherentes que están en la esencia de la persona. La idea de derechos naturales es esta idea de que todas las personas, por el solo hecho de nacer, tenemos ciertos derechos, y hay dos básicos para esos. Más bien, esos derechos hay dos que son básicos, como la vida y la libertad. ¿Sí me siguen? No importa dónde nazcas, no importa cuál sea tu sistema jurídico artificial o construido, lo que importa en este caso es que todas las personas, por el simple hecho de haber nacido y de ser personas, de forma natural y en nuestra esencia, tenemos derecho a cosas como la vida y la libertad. ¿Sí me siguen? ¿Por qué es importante? Porque dice, todas las personas, y cuando decimos todas, implica algo que es bien importante. No dice algunas personas, solo los blancos, solo los ricos, no, dice todas las personas, y aquí está el origen del concepto de igualdad. No nada más el rey, no las cortes, no los jueces, ¿saben? No los terratenientes, todas las personas, el campesino, el obrero, el ganadero, los estudiantes, todas las personas. Por eso la ilustración resultó tan importante, porque a partir de todo esto se genera la idea de la igualdad, por la cual todavía estamos luchando hoy en día. Pero viene a partir de la idea de los derechos naturales. Y no nada más, ya con esto concluyo esta parte, no nada más son innatos, es decir, que nacemos con ellos, e inherentes, es decir, que están en nuestra esencia, sino que son, perdón por la palabrita, Leo se la tiene que aprender, son inalienables. Nadie nos lo puede quitar. Nadie nos los puede quitar. ¿Preguntas?